Vamos a continuar adelante con esta serie de estudios bíblicos que pretenden ayudar a la pregunta que se hizo al principio sobre cómo una iglesia sin ancianos, qué puede hacer una iglesia sin ancianos para dirigirse la mejor manera posible y por qué no tomar dirección hacia la organización en algún día futuro. Bien, hemos ya mirado algunos estudios, hermanos, pasados, como por ejemplo la reunión de varones. Necesitamos hacer cambio en la reunión de varones. En cuanto a edificar los niños en la fe, una iglesia que no crece, obviamente no habrá candidatos para el ancianato. Hemos visto también ya algunos ejemplos o algunos temas ya anteriores, hermanos, que nos ayudan mucho en gran manera a poder mentalizarnos para poder entender mejor hacia dónde vamos, caminar con pasos más seguros. En la clase pasada hemos visto ya acerca de la primera parte de desarrollando familias fuertes en la parte 1. Recordando un poco que la iglesia local se sostiene de pie en base a familias fuertes, y cuando digo fuertes, me refiero a fuertes espiritualmente. La familia de un obispo también es la prueba visible del modelo de Dios para todas las familias que existen en la tierra o en la iglesia. Un anciano no puede llegar a ser anciano si no demuestra primero que puede cuidar de su familia. El apóstol Pablo lo dijo en la carta 1 Timoteo, capítulo 3, en el versículo 5. En nuestro estudio pasado, hermanos, miramos cómo tenemos cosas que se anteponen a formar buenas familias, siendo realistas, no pesimistas, siendo realistas. Miramos que no tenemos un historial de ancianos con la experiencia en formar buenas familias, generación tras generación en nuestros países latinos o hispanos. Los movimientos modernistas se levantan contra el verdadero concepto de lo que es una buena familia. La clase pasada, recuerden un poco que hablamos acerca del modernismo, acerca del feminismo, la liberación femenil, entre otras cosas, hermanos, que han adormecido la mente de nuestros hijos, de tal manera que hoy muchos no quieren tener hijos, y sin hijos un anciano no puede ser candidato al ancianato. También hay mucho problema porque en este concepto los modernistas, hermanos, la idea modernista estorba grandemente en la formación de nuestros nuevos hijos el día de hoy. Así es que, hermanos, hemos sido realistas con esta clase, el estudio pasado. Nuestro plan de estudio, al menos en esta parte, desarrollando familias fuertes, miramos la parte primera, que cuáles son los retos a enfrentar. Es necesario ser realista ante los obstáculos que nos enfrentamos. Ahora, en esta segunda parte, hermanos, miraremos que es posible, aún con obstáculos, lograrlo. La pregunta es cómo hacerlo, cómo desarrollar familias fuertes espiritualmente hablando, cómo hacerlo. Primero, hermanos, una cosa que creo que es muy buena, cada iglesia local debería desarrollar un estudio constante y permanente y profundo y con cada detalle en cuanto al tema sobre el hogar. Es muy recomendable que una iglesia local estudie sobre el tema de hogar en los hogares de cada familia. Estudiar de una manera práctica funciones de los padres, funciones de los esposos, del esposo, de la esposa, hablar acerca de los hijos. Es bien importante estudiar, hermanos, esta clase. Nuestro amado hermano Wayne Portain ha escrito, tiene muchos escritos por todas partes acerca de estudios acerca del hogar. Sería muy bueno. Una iglesia que pretende algún día tener ancianos, obispos o pastores, que es lo mismo, necesita estudiar mucho y muy fuerte sobre la familia, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre los hijos, etcétera. Es bien importante esto. Ahora, vamos a mirar, hermanos, a continuación un panorama general de qué hacer
y algunas cosas que no se deben de hacer. Todo empieza con un buen liderazgo, en un hogar, con un buen padre. Todo inicia allí. Es muy posible, hermanos, que en este estudio algunas hermanas se queden esperando más información de la esposa, de la madre como madre. Pero debo decir una cosa, es posible que en otra ocasión atendamos más sobre la esposa, sobre los hijos. Pero es necesario que entendamos una cosa. Una buena familia, un buen hogar, empieza con un padre. ¿Por qué? Recordemos que el padre o esposo tiene la responsabilidad de parte de Dios y tiene la autoridad de parte de Dios de ser el líder, el que tiene la autoridad para dirigir un hogar. Es necesario recordar a Elí cuando Dios recriminó a través de Samuel la mal comportamiento de sus hijos. Dios nos hace ver claramente que el esposo o padre es el responsable de su familia en muchas maneras, en muchas maneras. Así es que vamos a meditar la mayor parte de este estudio, hermanos, mirando acerca de que un buen hogar empieza con un buen padre. Enumeremos algunas cosas importantes. Primero, el reto mayor o primario para un padre debe ser la salvación de los suyos. Y vuelvo, hermanos, a reiterar, vuelvo a repetir que hay errores que se han cometido en las generaciones pasadas, nuestras generaciones, que es necesario cambiar, que es necesario corregir. Como dije al principio, al menos en nuestro país, en México, los primeros predicadores se enfocaron tanto en predicar que desatendieron sus familias. De hecho, he dicho, hermanos, no de una manera despectiva, pero en verdad hay predicadores que sus propios hijos o sus propias hijas no son cristianos, no son bautizados, mientras que ellos mismos ayudan en la conversión de muchas familias. Esto es triste. Hay que recordar que el reto mayor de un padre, sea diácono, anciano, evangelista o cualquier miembro de la iglesia local, debe ser la salvación, la prioridad de los suyos. Recordemos, hermanos, y miremos en forma práctica lo que lo que la palabra de Dios nos dice. En Hebreos 11:7 recordemos el ejemplo de Noé. Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Recordemos eso. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que, hermanos, es importantísimo que cada hermano, si queremos nosotros tener grandes logros en la iglesia, primero en la familia y luego impactar a una iglesia local, cada esposo, cada padre necesita pensar en sus hijos y en la salvación de ellos. Otro pasaje que encontramos en las Escrituras es Hechos capítulo 16, verso 33 y 34, que dice así: y él, acerca del carcelero Filipos, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, note bien, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y eso, hermanos, haciendo referencia, recordemos cuando Josué habló al pueblo diciendo que había que decidir a quién iban a servir, y aquellas palabras que todo mundo en el cristianismo recuerda: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas textos hay haciendo referencia a que el énfasis de cada varón, de cada padre, la salvación, la prioridad debe ser su casa, su familia, sus hijos? Es algo desatendido. Imaginemos, hermanos, que alguien quiere llegar al ancianato, pero simplemente sus hijos no son creyentes. Se desatiende la salvación de ellos. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede seguir avanzando hacia esta meta? Después de, hermanos, de esto,
después de procurar la salvación de los suyos primeramente, podrá cuidar de otros para que también sean salvos. Si hace bien su trabajo, algún día podrá un varón de esta clase llegar a cuidar de alguna grey. Recordemos Hechos 13, verso 17. Obedecer a vuestros pastores, dice, y sujetad, Hebreos capítulo 13, verso 17, no Hechos, Hebreos. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Note bien eso, hermanos, como quienes han de dar cuenta. En realidad, un padre, aunque no está escrito, hermanos, en letra y tinta, Dios va a pedir cuentas de nuestros hijos. Recordemos el caso de Elí. Samuel le dijo de parte de Dios, dice, porque yo castigaré lo que tus hijos, lo que tu casa ha hecho y tú no les has estorbado. Así que, hermanos, los pastores, obispos o ancianos, ellos velan por las almas de una grey, como quienes han de dar cuenta, tienen una grande responsabilidad. Pero, sin embargo, un padre que ha hecho eso, ha cuidado de que sus hijos, hermanos, amigo oyente, vengan a la salvación, entonces lo hará con más facilidad y seguirá haciendo lo que ya hizo en su hogar. Así que un obispo no empieza a cuidar de una iglesia procurando la salvación de las almas, ya lo hizo realmente con su familia. También el buen padre, hermano, no solamente procura la salvación de sus hijos, sino también que un buen padre alimenta a su familia de la palabra de Dios diariamente. Un padre va a estar preocupado por la alimentación espiritual de su familia, de sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La responsabilidad de un padre desde el Antiguo Testamento, bajo, hermano, la ley de Moisés, tenía la responsabilidad de que sus hijos aprendieran la ley, la grabaran en sus mentes, en sus corazones. Así que un buen padre alimenta a su familia y un buen padre no va a permitir que sus hijos pasen un día sin estudiar la palabra de Dios. Les decía, hermanos, aquí está básicamente el secreto de cómo formar buenas familias. Nuestros hermanos que les refería, lo que he visto yo ahora en la hermandad de iglesias grandes, organizadas, con familias, hermanos, con generaciones que se repiten a través de generaciones, ancianos, funciones en cuanto a ancianos, en diáconos. Es una cosa que observo muy repetidamente. Los padres no permiten que un hijo, una hija pase un día sin palabra de Dios. Es parte de su alimentación diaria. Madres, las hermanas ayudan grandemente en ello. Al levantarse, al acostarse, durante el día ponen horarios de estudios bíblicos para ellos, cosa que nosotros, hermanos, generalmente no tenemos esa cultura, no tenemos esa costumbre. Un buen padre sabe que su desarrollo depende en gran manera de ello y tiene como prioridad el aspecto espiritual. Un buen padre, en realidad, en estas generaciones de ancianos en este país, no están, hermanos, tan enfocados muchas veces en cuanto a una profesión secular, aunque ellos estudian desde luego y se preparan secularmente, pero no es la prioridad y no es el primer lugar. Ellos priorizan o dan prioridad precisamente al aspecto espiritual. Efesios capítulo 6, verso 4, lo hemos leído muchas veces, en el cual encontramos que los padres debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Posteriormente, cuando un padre hace buen trabajo en cuanto a alimentar a sus hijos, ayudado con la madre que la ayuda idónea, en realidad podrá alimentar a una grey si hace bien su trabajo en su hogar. Recordemos Hechos 20:28, la palabra apacentar la iglesia del Señor. Aunque la palabra apacentar equivale a cuidado, no descarta la idea de alimentación, ya que el cuidado de un pastor no solamente es cuidar de peligros, sino también
al alimentar a las ovejas. Note bien el verso 28 de Hechos 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra apacentar, como decía, tiene esa aplicación. Y si vamos al Antiguo Testamento, a Zacarías específicamente, capítulo 11, verso 9, había algo que Dios traería sobre Israel, pero usando una forma, lenguaje metafórico, él dijo así a través del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 11, verso 9 dice, y dije, no os apacentaré. Note bien eso, no os apacentaré, y la que muriere, hablando de las ovejas, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. ¿Ve eso? Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. ¿De qué? De hambre, porque ya no apacentará más el Señor. De ahí, hermanos, que nuevamente estoy explicando que una hermano, un padre, lo que va a hacer es que va a buscar la alimentación diaria de sus hijos, de sus hijos, de su propia esposa, para que ellos se desarrollen espiritualmente sanos. De esa manera, un día, si él es candidato para el ancianato, no cambiará nada, porque él ya lo estaba haciendo con su familia. Un obispo, como he dicho, no empieza a saber alimentar y a cuidar de un rebaño, ya lo hizo con su familia. Hermano, sería algo ilógico y contradictorio que alguien que no lo hizo con su familia, no cuidó, no procuró la salvación de ellos y no alimentó a sus hijos, a sus hijas espiritualmente, será algo ilógico. Que por un cargo simplemente empiece a alimentar a los miembros, será algo ilógico. Recordemos que los ancianos son parte de la grey, parte de la iglesia local. Un buen padre también cuida de los peligros a su esposa y a sus hijos. Hay muchos peligros, hay muchos peligros. Los ancianos cuidan de la grey, de muchos peligros. Pero antes de ser ancianos, ya como padres cuidaron a sus hijos, a sus hijas, y por ellos que formaron familias fuertes. Por ejemplo, numeremos algunos peligros. Hermanos, hay mucho peligro en el Internet, aunque realmente es una bendición también si lo usamos sabiamente. Hay mucho peligro. Ideas equivocadas, contrarias a la palabra de Dios en las redes sociales. Hay una organización en este país que está monitoreando últimamente acerca, hermanos, de una fuerte adicción en hijos muy pequeños, la adicción a celulares, y que están afectando ya su cerebro. Ellos están haciendo estudios últimamente y están buscando métodos para frenar esto. Sin embargo, la mercadotecnia de la venta de celulares, tecnología moderna, hermanos, está en contra, así que los padres deben ser los primeros, número uno, que ellos deben estar atentos a estos peligros. Está comprobado científicamente que un hijo que a muy temprana edad usa un celular muchas horas del día, hermanos, será difícil que desarrolle su cerebro correctamente. Es bien importante esto. Es muy triste mirar cómo madres a veces dan el celular a niños tan pequeños para poder ellos hacer sus quehaceres. No están midiendo el peligro. El padre debe estar atento en eso, la madre debe estar atento en ello. Son peligros para el buen desarrollo de hijos sanos. Aún los jóvenes. Segunda Timoteo 2:22, Pablo dijo a Timoteo, bajo la influencia del Espíritu Santo, huye también de las pasiones juveniles. Se convierte en una pasión. De tal manera que el joven ya no está tranquilo si no tiene en su mano un celular. Manos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero no solamente eso, sino también malas amistades. Un padre, un buen líder en el hogar, cuida y monitorea, supervisa las amistades de sus hijos y de sus hijas. En 1 Corintios 15, verso 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En realidad, he dicho, hermanos, y aprovecho para mencionarles que debemos tener también atención a que la Reina Valera 1960
no es algo infalible en cuanto a la traducción. La palabra ahí conversaciones no es la más correcta en el verso 33, sino la palabra conversaciones debía ser las malas compañías. Biblia de las Américas, 1997, entre otras traducciones lo traducen correctamente. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero hermanos, regresando al tema, el punto es que los padres deben estar atentos a esto. Realmente lo que forma a un hijo, a una hija, es la influencia y la compañía de quien está a su lado. ¿Y quiénes están más cerca? Son los padres. Pero muchas veces, hermanos, la influencia del padre o la influencia del madre no está sobre los hijos porque los padres están trabajando la mayor parte del día y hay quienes estarán a su lado. Y créanmelo, influirá en ellos. La pregunta es, ¿saben los padres quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Saben con quién hacen compañía en la escuela mientras están estudiando? ¿Saben cómo son y quiénes son los padres de esos hijos? ¿Saben si son buena influencia o mala influencia, hermanos, para ellos? Estas preguntas necesitan respuestas, porque si nosotros como padres no influimos en nuestros hijos, alguien más lo hará. Alguien más lo hará. El buen padre podrá cuidar posteriormente a toda una grey. Escuche bien esto lo que digo. Un buen padre que haga bien su trabajo en cuidar a sus hijos, a su familia, podrá posteriormente cuidar a toda una grey de los peligros si hace bien su trabajo. En Hechos capítulo 20, verso 29 y verso 30. Note bien lo que dice este texto. Pablo, sabiendo que después de su partida habrían peligros de entre ellos mismos, y les advierte a los ancianos diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a los discípulos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2, habla precisamente de que los ancianos cuidan de la grey. Note bien el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Uno de los requisitos de los ancianos, hermanos, que se enumeran en la carta primera a Timoteo, capítulo 3, y en el versículo 1 y 2, especialmente el 2, es uno de los requisitos, es la sobriedad. Versículo 2, primera Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Note bien, sobrio. La sobriedad implica que puede mirar los peligros, ya que el trabajo que realizará como obispo será cuidar de la grey, de los peligros que pueden entrar. Puede ser falsa doctrina, puede ser falsos maestros, puede ser cualquier peligro, cualquier cosa en que Satanás esté acechando contra el rebaño. Pero, hermanos, ¿cómo puede hacer esto si no pudo mirar peligros en sus propios hijos? Absolutamente ilógico. No será posible. Así que, hermanos, un padre modela a sus hijos con su buen ejemplo y les muestra el camino a seguir. Alguien dijo que buenos líderes forman buenos líderes, y esto es verdad, créalo. Buenos líderes forman buenos líderes. Así que no solamente cuidan de los peligros, sino también en todo momento. Digo siempre, hermanos, y estoy refiriendo esto a los padres y madres jóvenes. Nuestros hijos ya están grandes, ya somos abuelos. Y digo a ellos que la madre es madre 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Un padre es padre las 24 días de la semana, ¿verdad? Las 24 horas y los 7 días de la semana. Porque en ocasiones los padres jóvenes tienden a olvidar esto y se relajan y no se dan cuenta que de pronto ya están dando un mal ejemplo a sus hijos. Ya se desprevinieron y descuidaron sus cuidados.
Realmente ser padre, hermanos, realmente ser padre es una labor muy grande, muy grande. Note bien, cuando leía al principio la Sagrada Escritura, servidor, leía la carta segunda de Reyes, especialmente, o aún de Crónicas, donde hay muchas genealogías, donde habla mucho de reyes. Y yo decía en mi pensar, ¿por qué tantos textos repetitivos? De muchos reyes hizo lo bueno, hizo lo malo, hizo lo bueno, hizo lo malo, y no podía identificar una cosa, que estos textos, esta historia, siempre va involucrada el padre mayormente y en ocasiones la madre. ¿Por qué? Porque otra vez, hermano, buenos líderes producen buenos líderes. Malos líderes producen malos líderes. Buenos padres producen buenos padres y malos padres producen malos hijos. Así que vea este ejemplo. Ve este ejemplo. Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía y de Boscat. E hizo, note bien, lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Segundo de Crónicas 20, 31 y 32. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo, note bien otra vez, anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Así como hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. Por eso estoy diciendo que, hermanos, el buen padre modela a sus hijos con su buen ejemplo y les muestra el camino a seguir. El padre, los hijos mirarán exactamente lo que ven y escuchan de sus padres. Y eso seguirá, hermanos, de modelo. Así que los hijos pueden ver en la conducta de sus padres lo siguiente. ¿Qué tanto aman a Dios asistiendo a los servicios? Si unos hijos miran que cualquier cosa estorba y evita que sus padres vayan a los servicios, ese será el concepto que se forman ellos de la importancia de los servicios de adoración a Dios. Ellos mirarán qué tanto aman a Dios leyendo las escrituras. Si ven pocas veces a papá o a mamá abriendo las escrituras, ese es el concepto que ellos tendrán de qué tanto amamos a Dios para leer las escrituras y qué tanto amamos las escrituras de nuestro Dios. Así que nuestros hijos mirarán qué tanto amamos a Dios orando o sirviendo a los hermanos. Si nuestros hijos miran que nuestra vida es una vida de servicio a Dios y servicio a los hermanos y de amor a ellos, ellos aprenderán, hermanos, exactamente lo mismo. Otra vez, los padres modelamos a nuestros hijos que nos ven. Un buen padre, más tarde, si sigue así, trabajando fielmente, será ejemplo de una Grey como obispo si nuevamente hace bien su trabajo como padre. ¿Por qué? Porque el trabajo de un obispo es precisamente también modelar, me refiero a poner el ejemplo a los de la Grey. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3, lo dice claramente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Note bien eso, siendo ejemplos de la Grey. Los obispos no son los amos de la iglesia. Los obispos no son señores, no son los que mandan solamente. Los obispos no son los que organizan, los que deciden. Los obispos, hermanos, son los que servimos. Ponemos el ejemplo de cómo se debe de servir unos a otros, cómo se deben amar unos a otros, cómo debemos cuidarnos unos a otros. Somos ejemplos de la Grey. Somos servidores de Dios, simple y sencillamente. Por ello es que, hermanos, si un buen padre cuida de sus hijos, modelando, mirando su conducta, será buen ejemplo de la Grey en el futuro. De hecho, uno de los requisitos que brillará en su obispado o en el pastorado por el hecho de que él cuidó su vida cuando era padre o cuando estaba en casa y sus hijos lo miraban, es la palabra irreprensible. Primera Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible,
significa que la palabra de Dios no le acusa de algo. No tiene de qué avergonzarse que el Señor le esté acusando de algo constantemente. Es bien importante, hermanos, mirar esto. Así que, como un obispo se forma haciendo buenas decisiones en el salón de junta de varones, también un futuro obispo se forma cuidando a su familia. Recuerde que dije, hermanos, que en los cambios que hay que hacer en la junta de varones es que tenemos que ser respetuosos, tenemos que hablarnos con amor. Tenemos que sí sacar las escrituras, ponerlas enfrente de nosotros y hacer que valga lo que Dios dice, no lo que nosotros opinamos. Así que he dicho también en esa clase que los futuros ancianos se van a destacar por su buen juicio, porque usan las escrituras correctamente, no sus propios sentimientos o su propia ideología. Así que, hermanos, de la misma manera, cuando un buen padre hace buenos juicios, cuida de la iglesia, la alimenta, etcétera. Bueno, entonces ese buen padre podrá ser en su futuro cuidando a la iglesia un buen elemento. Primero Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Notemos, hermanos, que para cada padre, cada esposo, la familia, el hogar es una antesala para poder pasar al área del obispado y cuidar en mayor escala a muchos más que la iglesia o la grey. Ahora, quiero hablar acerca de algunos errores muy comunes. En realidad, tengo en la mente tantos, hermanos, que realmente no bastaría los minutos que restan. Pero déjenme enumerar algunos errores que son muy comunes y que si no se cambian, no se corrigen, difícilmente podrá haber familias fuertes en la iglesia local. Primero, hay algo muy común cuando los niños o las niñas son pequeñas en el hogar. Y un error muy común que he visto a través de mis años es no poner nunca vara al niño cuando es rebelde, cuando se requiere, cuando se necesita. Hay muchos argumentos para no hacerlo. Mis padres me dieron muy duro y yo no quiero que mi hijo pase por eso. Realmente los voy a dañar psicológicamente si le doy pao con una vara. Es que en realidad estás tan tierno, creo que no soportaría o me parte el corazón verlo sufrir cuando le doy con la vara. Hay mucho argumento, pero hermano, nada que justifique a un padre hacer lo necesario que debe hacer. En Proverbios capítulo 23, versos 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Hermanos, aunque no he sido el padre perfecto, quiero decir una cosa que si usted le ayuda y le sirve. Hermanos, si usted me pregunta, ¿esto funciona? Sí, la respuesta es, y funciona muy bien. Créame lo que usted es servidor. Nunca falté a la promesa de pasar la vara cuando lo prometí a mis hijos. Ellos lo saben, ellos pueden saberlo mejor que yo. Cuando se prometió la vara, se cumplió. Y por ello ahora son lo que son. Pero me da mucha tristeza también decir que no poner la vara no funciona. No funciona en lo absoluto. Porque muchos hijos no crecen, hermanos, correctamente. Quiero decir una cosa más. El modelo de un padre no es que seamos crueles, pero hermanos, es el modelo de Dios. El modelo de Dios como padres, la paternidad de Dios se demuestra precisamente aquí. Dios dijo y cumplió e hizo cosas que dolieron. Usted puede pensar en el diluvio, en el juicio de Génesis capítulo 6, puede pensar en Sodoma y Gomorra, se advirtió y se castigó, puede pensar en muchos otros ejemplos cuando Dios castigó en el tiempo de los jueces al pueblo de Israel. Hebreos capítulo 12, no de menospreciar la disciplina, no es causa de gozo. Hermanos, Dios nos ama, pero también nos corrige, nos castiga. Esa es la paternidad de Dios. Quien quiera cambiar ese modelo, realmente pagará las consecuencias. Tenemos que corregir ese error de no poner vara a nuestros hijos. En segundo lugar, no ayudarles a desarrollar un amor hacia Dios es uno de los grandes errores que se cometen
hermanos, en la historia de padres y madres. Deuteronomio 6, 4 y 7 dice así, 4 al 7, oye Israel, oh Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Verso 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Quién iba a enseñar a los nuevos israelitas el amor a Dios, el amor a Jehová? Sus padres, sus padres. En el ministerio de Jesús vino un escriba y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor o el más grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo aprendieron ellos? De sus padres, de sus padres. De tal manera, hermanos, que esto implica que cuando los niños, nuestros hijos son niños, los padres debemos contar historias de lo que Dios hizo por nosotros. Eso lo hace muy bien la madre, por ello ella es una ayuda idónea antes de dormir, contar historias continuamente o durante el día, desarrollar una actitud de gratitud por lo recibido. Es desarrollar, hermanos, un amor fuerte, individual en cada hijo. Todo lo tenemos por Dios. Debemos darle gracias. Vamos a la servicio y la reunión porque Él lo merece todo. Y todo eso, hermanos, una continua instrucción. Evitar hablar de problemas de la iglesia delante de ellos es fundamental. Es fundamental. Son errores que deben corregirse. Cuidar el corazón de ellos en todo momento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra de Dios. Y es que, hermano, la razón es que hay una incapacidad de ellos por ser niños o niños en la fe también cuando son recién bautizados, que están en la misma condición. Ellos no son capaces realmente de poder comprender lo que sucede a su alrededor. Y eso afectará, en vez de amar a Dios realmente, ellos abandonarán el camino de Dios. 1 Corintios 3, 1 y 2 dice de manera que, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note bien la metáfora que se está usando aquí. Como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces. ¿Por qué no eran capaces? Porque eran niños espirituales. Ni sois capaces todavía. Un hijo, un niño y una niña de corta edad, hermanos, ellos no saben, no pueden discernir las cosas de los adultos, una plática de adultos. Así que hay una incapacidad en ellos para ser niños, para comprender, por son niños en la fe o simplemente son pequeños. Así como un cristiano, voy a poner un ejemplo, así como un cristiano no puede entender las cosas espirituales, tampoco un niño puede entender por qué hay problemas en la iglesia, por qué papá y mamá están discutiendo, por qué papá y mamá se separaron, por qué hay gritos ahora en la sala o en la cocina. Ellos no pueden comprender eso. Un cristiano no comprende las cosas espirituales, un niño tampoco comprende las cosas de los adultos. Note bien 1 Corintios 2, 14 y 15. El hombre natural, es decir, no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Recuerda el contexto de Pablo cuando dijo que si entra un incrédulo, un indocto y todos hablan lengua, no dirán que estáis locos. Ellos no comprenden lo que está pasando. Note bien el verso 15, según 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Hermanos, son cosas básicas que nosotros necesitamos dominar. Así que a un niño lo vamos a cuidar, a una niña, a nuestros hijos, cuidar de elementos, situaciones que puedan dañar el curso de la preparación de amor y gratitud y servicio incondicional hacia Dios. Así que un buen padre sabe que para cuidar de un corazón, un niño no debe huir de problemas. Aún es tiempo. No se debe discutir con su esposa delante de sus hijos. Un recién bautizado no debe entrar a una junta de varones cuando hay problemas fuertes. Recuerda lo que expliqué en cuanto a algunos principios de la junta de varones. Eso es cuidarlos. Se debe evitar discusiones públicas delante de un visitante. Son cosas súper básicas, hermanos, que son, algunos le llaman de sentido común. Son cosas que deben corregirse. Si un padre quiere formar familias fuertes, necesita
hacer estas cosas urgentemente. Así que, hermanos, al corregir algunos errores muy comunes, he dicho que no poner la vara es un error. No ayudarles a desarrollar un amor hacia Dios es otro grave error, pero hay algo más. Hay algo más. No ayudar a los hijos a hacer buenas decisiones desde temprano. ¿Sabe usted por qué un hijo o una hija se equivoca al elegir esposo o esposa cuando llega a la mayoría de edad y quiere casarse? Sí, nuevamente haré la pregunta. ¿Sabe usted por qué un hijo o una hija se equivoca al elegir un esposo o una esposa a la edad de casarse? Piensa en eso. Eso no es algo por casualidad. Simplemente, simple y sencillamente hay una razón. Y la razón es que no se capacitó desde muy temprano para hacer buenas decisiones. Y llegó la decisión de decisiones que tomar. Hay dos decisiones, le digo a los jóvenes, que hay dos decisiones que van a cambiar su vida. Y son dos. Y están en un grado de orden. Una de ellas es si obedece al Evangelio o no. La eternidad o la condenación o la vida eterna están en el futuro. Número dos, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién te vas a casar? Es la segunda decisión más importante, creo yo, de la vida. ¿Por qué se equivoca muchas veces nuestros hijos al momento de casarse? La respuesta es muy simple. Desde muy pequeños se les contestó con un no o un sí rotundo, pero nunca se les explicó por qué ese sí o por qué no. No les ayudamos a a ampliar su panorama limitado. Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, hacerles preguntas para que ellos amplíen su panorama y puedan hacer decisiones correctas. Estorbarle cuando están tomando malas decisiones a través de preguntas, haciéndolo razonar o viendo más claramente el panorama a través de ciertas observaciones o preguntas, de tal manera que cuando tomen decisión correcta, aplaudirles y decirles, bien hecho, estás aprendiendo. Así que, hermanos, cuando llegan a la mayoría de edad, realmente no saben elegir. No saben elegir. Les contaría algunas anécdotas personales en el cual a Dios gracias le doy que en este panorama y en este respecto Dios me iluminó para no decirle a mis hijos un no o un sí, sino simplemente a través de preguntas, preguntas. Y ellos desde temprano empezaron a hacer decisiones correctas. A Dios gracias, gracias por ello. Simplemente, hermanos, cuando vemos a un joven mayor de edad o una jovencita, hijo de un hermano, hermana en la iglesia, cuando están ellos tomando una decisión a veces acertada, a veces equivocada de con quién casarse, realmente, hermanos, realmente tenemos que pensar dónde empezó realmente todo esto. Esto es como causa y efecto, como el efecto dominó, que una pieza derriba a otra y otra derriba a otra hasta que finalmente llega el momento y ya tu hijo está a los 18, a los 20, 25 años decidiendo con quién casarse y es miembro o el miembro de la iglesia. Es como el efecto dominó. Así que, hermanos, ¿sabe cuál sería la respuesta a unos novios si se le preguntásemos por qué se quieren casar con la pareja que eligieron? Comparto con ustedes, les decía a algunos hermanos que en este país he tenido la bendición, se puede decir, la facultad de casar, cosa que en mi país de México originario no tuve. Aquí he podido casar y actuar como un juez civil, como en México, por el hecho de ser ministro en la predicación. Así que algunas ocasiones he preguntado a la novia o el novio por qué quieren casarse en una plática previa a la ceremonia. Y usted se sorprendería la respuesta que me han dado. Quiero compartir un poco de la estadística que he visto y escuchado y de lo que sucede en las iglesias locales. Mira a continuación esto. Por ejemplo, hermanos, por si usted pregunta a alguien, ¿por qué te quieres casar? ¿Sabía que un poco porcentaje contestaría de una manera? Alguien que se quiere casar con un cristiano contestaría de una manera y alguien que se va a casar con un incrédulo contestaría de otra manera y aunque contestaría muy superficialmente, en realidad, muy en lo profundo,
contestaría las siguientes preguntas. Note bien esto. Por ejemplo, si usted diría a un cristiano o cristiana, ¿por qué te vas a casar con un cristiano, con una cristiana fiel? Bueno, él diría porque lo amo o la amo, y quiero honrar a Dios. Mientras que el que se casa o la que se casa con un incrédulo diría, bueno, porque lo amo, solamente. Cuando un cristiano fiel le pregunta, ¿por qué quieres casarte? Él o ella diría, para fortalecer la iglesia en mi matrimonio, ya que la iglesia se forman por matrimonios fuertes. Mientras que alguien que se va a casar con un incrédulo diría, bueno, para vivir con él o con ella, aunque la iglesia realmente no se fortalezca. Bueno, un cristiano fiel diría, me quiero casar porque la iglesia tendrá otra opción para un diácono o un anciano en el futuro. Y mientras que alguien que se va a casar con un incrédulo simplemente diría, la iglesia no tendrá una opción con mi matrimonio, pues es un matrimonio mixto. Un cristiano o una hermana joven diría, bueno, quiero casarme para tener hijos y educarlos en el camino de Dios. Mientras que uno o una hermana que se casa con un incrédulo o una incrédula diría, bueno, me caso para tener hijos, aunque no estemos de acuerdo en la educación de ellos. Recuerde que hay mucho problema en un matrimonio mixto cuando engendran hijos. Un cristiano fiel finalmente diría, o cristiana fiel, me caso con un cristiano o cristiana fiel porque pienso en mí, sí, pero también pienso en Dios y en su iglesia. Mientras que un incrédulo diría, una hermano o hermana que se casa con un incrédulo o con una incrédula diría, porque pienso solo en mi felicidad. Y realmente eso es lo que siento. Piensen en eso, hermanos. ¿Por qué un hijo o una hija llega a tal punto en ocasiones de a veces arruinarse la vida y no ser feliz? Y aparte debilitar una iglesia local cuando deciden casarse, simplemente porque no estaban preparados para hacer decisiones. No fueron ejercitados por su propio padre y madre para hacer decisiones correctas. Así que vamos a parar por ahora, hermanos. En conclusión, a través de este análisis de la palabra de Dios y confrontado cómo realmente formar familias fuertes, encontramos que una familia espiritualmente fuerte inicia con un buen líder como esposo o como padre. Todo depende de ello. Cuando llega el obispo, no desconoce su trabajo, pues ya mucho de ello ha hecho con su propia familia. Cada cuida, alimenta, protege y supervisa su buen desarrollo, más que su físico, espiritual. Un buen esposo evita errores comunes, pues él sabe que solo tiene una sola oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien. Así que, hermanos, un buen líder tiene una buena ayuda idónea al lado suyo para poder realizar su buen trabajo. Así que si alguien en algún momento se preguntó, ¿por qué en la iglesia, hermano, no hay ancianos? Tantos años y no hay ancianos. Es porque no hay buenos líderes en el hogar y difícilmente habrá buenos líderes en la iglesia. La familia es el reflejo del padre de un buen líder. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder lograrlo, al poder lograrlo. Todos aquellos que forman parte aún de una familia en desarrollo, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dios les bendiga ricamente.